Los criptidos son uno de los temas más interesantes y de los que más se utiliza dentro del Internet. Para comprender qué son, debemos conocer la rama que estudia estos seres fantásticos, la criptozoología. Primero que nada, ¿qué es esto? Bueno, para conocer su significado hay que partir esta palabra para dar explicación a cada componente. Esta palabra se divide en tres partes. Cripto, que viene del griego ocultar. Zoos, palabra la cual era usada para referirse a un animal vivo. Y logos, que significa estudio. Por lo que el conjunto criptozoología hace referencia al estudio de criaturas las cuales se ocultan dentro de la naturaleza, es decir, son difíciles de encontrar o identificar, un nombre bastante adecuado. Y es que esta rama explora e intenta catalogar la existencia de seres de los cuales tan solo se pueden teorizar su existencia. Abarca especies como dinosaurios o fauna del mundo actual, que no se ha descubierto. Pero dentro de la criptozoología hay seres los cuales se buscan catalogar que son bastante especiales. Algunos se consideran seres míticos, que están arraigados en muchas culturas alrededor del mundo. Pero todo mito tiene tras de sí una razón de existencia, ya sea por ejemplo poder explicar hechos que no podemos comprender, tales como la creación de nuestra propia especie o incluso fenómenos naturales. En este caso veremos a criaturas que alrededor del mundo han podido haber existido, pero que por nuestra falta de comprensión hayan podido haber sido catalogadas como fantasiosas. El Wendigo es una criatura de la mitología de los nativos americanos. De esta criatura se dice que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región. También refieren a este ser como un ente, y no como un monstruo, dándole un toque más mítico a su origen, pues algunos sostienen que se trata de un espíritu que en algunas circunstancias específicas es capaz de materializarse e incluso de poseer el cuerpo de un ser humano. Se decía que para que esto suceda era necesario consumir carne humana, disuadiendo así a los nativos americanos de alimentarse de sus seres queridos, los cuales perecían durante los fuertes inviernos que solían alojar aquellas regiones en las que solían asentarse los nativos americanos. La presencia del Wendigo se podía sentir en el aire, como un viento que paraliza la naturaleza durante los meses del invierno. Nunca deja señales de sus ataques, salvo quizás sus huellas. Una de las maneras en las que se contaba el Wendigo se cobraba a su víctima, además de simplemente devorarlas, sería tomándola de la mano y obligándola a caminar junto a ellos, cada vez aumentando más la velocidad, hasta que la persona no podía seguir el ritmo de la criatura, desapareciendo ésta con el Wendigo entre la nieve. Aunque nadie excepto las víctimas de estos seres saben cómo es la verdadera apariencia de los Wendigos, el mito lo describe como una criatura de aspecto humanoide, alta, huesuda y pálida, quien posee largas extremidades, dedos finos y alargados como garras, un rostro terrorífico y dientes afilados. El Wendigo es tan alto como una persona, aunque se contaba que su altura era proporcional a sus víctimas. Sus ojos parecen salirse de sus órbitas. Los Wendigos conservan algunos vestigios de su antigua apariencia, tales como el cabello en sus cabezas, aunque en algunas versiones también se les representa con cuernos de alce. Su piel es dura como una coraza y solo el fuego puede hacerles retroceder. El Wendigo, a pesar de ser una criatura tan interesante de la cual han surgido muchos relatos como eje central, posiblemente su origen y explicación es todavía más interesante, pues hay dos explicaciones, una partiendo de la idea que existe como un animal por la representación de su aspecto como un alce humanoide bípedo, el cual podría ser descendiente de los megaloceros por sus características, y otra, de la cual se tienen más evidencias que lo consideran un fenómeno cultural, pues pese a la mitificación que la cultura nativoamericana se ha encargado de atribuirle, muchos estudios psicológicos y culturales han determinado que los wendigos en efecto pudieron haber existido, pero estos no son criaturas las cuales se acechan en los bosques ni entes, sino que es mucho más interesante que esto. Posiblemente tras la anterior descripción del Wendigo se te venga a la mente una representación similar a esta. Tal vez ya hayas hilado los puntos, pues como dije anteriormente, este mito se usaba para disuadir a los nativos de consumir carne humana, durante los crueles inviernos que azotaban la región, por lo que no sería difícil imaginar lo que pasaba, pues según los relatos se decía que los que consumieran carne humana eran posibles cuerpos para que los Wendigos los poseyeran, causando así un miedo psicológico a aquellos quienes cometían actos de canibalismo. Para ponernos en situación y poder entender el cómo es que se dio origen a los Wendigos mediante esta cultura, hay que pensar en la situación de los nativos americanos, quienes habitaban principalmente lugares en los que se pudiera sembrar y cazar, ya que de estas dos fuentes conseguían alimento. Sin embargo, una característica de este tipo de lugares son sus inviernos, los cuales llegaban a ser extremadamente crueles, llegaban a matar a parte de la población, y provocaban que los cultivos no pudieran cosecharse, perdiendo así gran parte del alimento,
por lo que era común que, combinado con el hambre y la muerte de varios nativos, se optara por consumir la carne humana bajo la desesperación de las circunstancias. Por eso es que surgió esta creencia, la cual decía atraería espíritus que poseerían tu cuerpo y te harían tener una descontrolada hambre por carne humana. Como es sabido, el cerebro es algo impresionantemente complejo que el ser humano posee. Este no solo puede hallar solución a los problemas, sino que también a los traumas, pues la mente de las personas que eran sometidos a una presión psicológica y cultural, como es en el caso de los nativos americanos, era bastante susceptible, por lo que realizado por sus acciones, las mentes de las personas que se comían a sus seres queridos bajo la culpa de lo que hicieron, hallarían una explicación a esto mediante la creencia de que habían sido poseídos por un ente, y seguirían matando y comiendo personas bajo un delirio, creyendo que no tenían control bajo sus propios cuerpos. Y sí, lo sé, parece algo imposible, pero hay muchos casos de personas las cuales pueden perder el control bajo situaciones parecidas a un trauma que han sufrido. Esas personas harían lo que sea para evitarlo. Algunos suprimen el trauma olvidando mientras que otros se ponen en la situación con la que todo lo comenzó. Esa situación tan baja que los orilló a comerse a sus propios seres queridos, estando tan ligada a toda la cultura latinoamericana, sería imposible de suprimir, entrando en locura y hallando la única explicación posible y lógica para ellos, los wendigos. Skinwalkers, o por su traducción caminantes de pieles, surgen dentro de la cultura navajo, que está ubicada en el sur de Estados Unidos. Su nombre hace referencia a su principal característica, ya que caminan entre las pieles que roban. Son seres los cuales se dice tienen la capacidad de poder cambiar de forma, adoptando la forma de animales o personas, reemplazando al lugar de estas para poder causar desgracias. Su origen se cuenta en la leyenda del Skinwalker, el cual llaman en su idioma como Yenaldoshi. Dentro de esta cultura son comunes los dichosos chamanes o curanderos, los cuales se encargan de prestar ayuda al pueblo mediante magia. Estos son reconocidos con términos positivos en su idioma nativo, mientras que los Skinwalkers son su antítesis, es decir, su parte contraria. Brujos que eran vistos como malvados, pues se dice que eran capaces de matar a su propia familia con tal de obtener poderes. A diferencia de los curanderos o chamanes, aprendían no solo magia, sino también magia oscura. Esta magia les servía para cambiar su apariencia, usando principalmente las pieles de aquellos animales que según las supersticiones causan mal augurio o mala suerte, tales como búhos, cuervos o lobos, aunque también se dice que podían tener una forma favorita. Se cree que algunas veces el Skinwalker intentará entrar por las noches a una casa y atacar a sus habitantes, mientras que en otras versiones tan solo aparece como un ser de aspecto animal que aguarda fuera de la ventana, asomándose a la casa. También se cree que gustan de causar accidentes de automóviles y se les describe como increíblemente veloces, ágiles e imposibles de atrapar. Y si bien se les ha intentado cazar en múltiples ocasiones, rara vez se logra siquiera lastimarlos. También se maneja que tiene el poder de leer la mente, imitar cualquier ruido humano o animal que elijan, e inclusive usar la voz de un pariente o el llanto de un bebé para atraer a sus víctimas. Pese a la popularidad del mito de los skinwalkers, en realidad es algo que en el resto del mundo no se puede comprender del todo, debido a los recelosos que son los de la cultura navajo con sus creencias, pero aunque no se pueda comprender, sí que se ha logrado expandir la creencia de estos seres, incluso llegando a ver supuestas interacciones y avistamientos en algunos relatos contados en Estados Unidos, lugar de origen de la cultura navajo. Especialmente se cuenta el caso sobre el rancho Skinwalker. Este es un rancho que supuestamente ha sido maldito por los Yenaldoshi, que se encuentra en el condado de Utah, donde durante décadas se han estado reportando actividades paranormales, relacionados con los Skinwalkers y otros fenómenos. Se ha relatado la presencia de animales aparentemente inmunes a las balas, que mataban y mutilaban al ganado del rancho, que posteriormente al ser descubiertos huían, y al seguir su rastro se encontraban con que éste terminaba de golpe, como si el animal se hubiera desvanecido en el viento. Si quieres que más adelante trate el tema del rancho Skinwalker, podrías apoyarme mediante una suscripción o un like, preferiblemente ambos. A pesar de que me he centrado tanto en los Skinwalkers de la cultura navajo, lo cierto es que hay muchos casos en los que se habla de una criatura la cual cambia de apariencia intentando imitar ya sea a seres queridos o animales. Esas leyendas se encuentran en todo el mundo, en muchas culturas, y los antropólogos a menudo se refieren a ellos como los cambiaformas. Estos casos tienen algo de raro, pues no hay ninguna conexión entre las culturas las cuales hablan de estos seres. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué el concepto de cambiaformas está tan extendido? Bueno, para esto hay tres posibles opciones. La primera opción y la más plausible para rastrear el origen de los skinwalkers es el síndrome de Capgras o ilusión de socias,
Es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta la capacidad de identificación. Posiblemente ya hayas oído hablar de él como el síndrome del impostor. Este síndrome hace creer que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico. En algunos casos, incluso con mascotas. Se cree que en la antigüedad el surgimiento de relatos de personas que decían que sus seres queridos habían sido reemplazados se debían principalmente a este trastorno, que impedía identificar a una persona como tal y usando la creencia de que era un skinwalker justificaban la sensación de que era tan solo un impostor. Aunque también se habla de la prosopagnosia, otro síndrome el cual impide reconocer facciones humanas, del cual también se cree ha sido razón del surgimiento de estas leyendas. La otra opción tiene que ver con nuestro desarrollo como especie, ya que como es sabido, el ser humano desciende del Homo sapiens neandertal, que a su vez desciende de eslabones perdidos dentro de la cadena evolutiva, que no hemos logrado identificar, por lo que nuestro desarrollo fue complejo, y es difícil poder hallar todas las ramas evolutivas que dejó el Homo sapiens. Por ello es que existe la teoría de que la razón por la que podemos hallar inconsistencias en los que nos rodean e interpretarlas como si hubiera sido reemplazado es porque durante nuestro desarrollo evolutivo pudo haber surgido una rama evolutiva casi idéntica a nuestra especie. Se cree que esta rama tenía algunas diferencias mínimas con nosotros, y con el tiempo aprendimos a identificarlas, pues esas criaturas tan similares a nosotros tendrían nuestras mismas necesidades, por lo que surgía una competencia en sobrevivir al entorno, en la que ver criaturas similares a nosotros pero no completamente iguales nos hizo que a lo largo del tiempo hayamos conseguido un rasgo evolutivo para identificar perfectamente a los humanos, y posteriormente esta rama evolutiva acabaría por extinguirse. Si es así, tendría sentido que no se hayan encontrado los huesos de esta especie similar, pues estos se confundirían con huesos propios de los seres humanos, o incluso tal vez ya se haya descubierto, pero no tendríamos forma de saber quiénes fueron. De hecho, esta explicación hacia los skinwalkers también se cree que podría ser una de las causas del Valle Inquietante, que resumidamente es la incomodidad que podemos tener ante la réplica de humanos, como por ejemplo con estos robots. Y por último, la tercera opción. Es bastante similar a la segunda, pero en este caso no aprendimos a diferenciar a la perfección a los seres humanos para evitar la convivencia de especies hermanas, sino fue porque verdaderamente existió un depredador con estas capacidades. Claro, no igual a como se dice en las historias, pero sí que se teoriza la existencia de un depredador que utilizaba técnicas de camuflaje al igual que hoy en día muchas especies de animales usan para cazar. Esto obligó posteriormente al ser humano a identificarse a sí mismo y quedar como un rasgo evolutivo que tenemos hasta hoy en día. Sin más, eso ha sido todo por el día de hoy. Si quieres apoyarme, podrías suscribirte a mi canal, darle like y comentar. Me despido y les deseo buena suerte.